Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que vamos dando inicio a la charla de hoy, pues por tiempo. Esperemos un minutico más y daremos inicio. Bueno, ahora sí, yo creo mejor que iniciemos por tiempo. Ya veo 48 personas conectadas. Entonces creo que va a ser pertinente empezar ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien, que en esta oportunidad, en esta charla, el tema que vamos a abordar es sobre el tema de nuevas masculinidades. De antemano quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí en este momento, a Tlalnepantla, a la Asociación Internacional Abrazando Mujeres. De verdad, muchas gracias por estos espacios y bueno, por permitirme estar acompañándonos el día de hoy. Bueno, me voy a presentar. Porfa, ¿me ayudas con la diapositiva de mi presentación? Eso. Bueno, mi nombre para todos ustedes es Dana Carolina Rivera León. Soy abogada colombiana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Desarrollo el tema, soy investigadora más que todo en el tema de violencia obstétrica y responsabilidad médica acá en Colombia. Actualmente soy asesora académica y abogada litigante en el campo del derecho penal y pues estoy terminando mis estudios en el máster en intervención interdisciplinaria en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, para mí es un honor de verdad que todos ustedes me acompañen en estos espacios y bueno, espero que sea de su total agrado. Entonces, para empezar frente al tema de nuevas masculinidades, es importante entender el concepto de qué es la masculinidad. Porfa, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? La siguiente es. Y no sé, te pregunto, o a todos, si consideran pertinente verlo así como sale en PowerPoint o lo ampliamos, como quieran. No sé. Mejor amplíalo, porfa. Ponlo ampliadito, mejor, sí, para que sea mejor desarrollado el tema. Bueno, entonces para empezar, es... Bueno, para empezar el tema de nuevas masculinidades, no la anterior, esa. Para empezar el tema de nuevas masculinidades, estoy viendo acá un comentario. Ah, bueno, listo, sí, se ve mucho mejor así en proyección completa. Bueno, para hablar de nuevas masculinidades es importante entender el concepto de qué es masculinidad. Bueno, el tema de masculinidad es definida como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son netamente características en los hombres en una sociedad determinada. Actualmente se cuestiona la presencia de un hombre universal, ya que por el actuar de ese hombre varía de acuerdo a su contexto, ya sea histórico, ya sea social, ya sea cultural, ya sea étnico, ¿sí? Entonces es importante afirmarles a todos ustedes de que pues existen muchas formas de ser hombres, me explico, ya que
como tal esto varía a la cultura a la que se encuentran estos mecanismos y estos códigos que son aprendidos y que son como tal los que soportan y explican esta diversidad. Es decir, ¿cuál tipo de diversidad? La raza, la orientación sexual, su condición sexual, la clase social e incluso hasta la pertenencia de algunos grupos son factores diferenciales en el tema de la masculinidad. Entonces, para cerrar, este concepto de masculinidad es el conjunto de atributos, valores, comportamientos que son netamente característicos en un hombre en una sociedad determinada. Entonces, ya una vez entendido el concepto de masculinidad, podemos empezar a desarrollar el tema de hoy, que es las nuevas masculinidades. Bueno, porfa, siguiente diapositiva. Bueno, el tema de nuevas masculinidades o masculinidad acá en Colombia es más conocida como masculinidad alternativa, ¿sí? Estas nuevas clasificaciones como tal, lo que proponen es replantear esa idea de masculinidad, es de desaprender aquellos roles de género que son adquiridos durante la vida, incluso como tal a lo largo de los siglos. El tema de nuevas masculinidades como tal buscan una nueva alternativa a ese modelo hegemónico que es introducida desde la perspectiva de género. Hay un sociólogo muy bueno que plantea y que habla sobre este tema de nuevas masculinidades, que es Jorge Elban, que él menciona que representan como tal la búsqueda de muchos hombres en la igualdad para el mundo. Entonces, claramente aquí este sociólogo da cierto o establece cierto concepto frente al tema de nuevas masculinidades. Porfa, siguiente diapositiva. Este es otro sociólogo muy interesante que es experto en el tema de igualdad de género y autor de múltiples cursos online en estos temas de nuevas masculinidades, que es Eric Pescador. Bueno, Eric Pescador, ¿qué es lo que plantea? De que frente al tema de nuevas masculinidades, que la violencia más difícil de ver es la que aparece en los momentos más sutiles. Por ejemplo, en una conversación donde el espacio verbal lo ocupan principalmente los hombres. Claramente aquí como que espero que con estas dos diapositivas o con este espacio en que estamos iniciando se estén como dando idea del tema al que vamos a desarrollar. Entonces, el tema de nuevas masculinidades como tal, lo que busca es acabar con esa violencia de género, con aquellas actitudes que son introducidas en ella, ¿sí? Romper con ese mito de que el hombre es violento, de que el hombre todo lo puede, igual como tal rechazar cualquier forma de machismo que es aparecida en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, eso es la masculinidad alternativa o las nuevas masculinidades. Proponen replantear la idea de esa masculinidad, desaprender esos roles de género que son adquiridos durante la vida. Listo. Ya teniendo claro este concepto, claramente, ya que estoy hablando con ciudadanos mexicanos, pues tenía que poner en la colisión este tema y de verdad los felicito como ciudadanos mexicanos, porque aquí en Colombia claramente no tenemos y no contamos con entidades públicas o privadas o con asociaciones que hablen frente a este tema de nuevas masculinidades. Ustedes sí, ustedes cuentan y con una asociación llamada Género y Desarrollo, más conocida como Gentes. Ellos son especializados en el trabajo con hombres, impulsando el proceso de ¿qué? De reflexión, de intervención, de investigación, de incidencia desde la perspectiva de género, pero con un énfasis en las masculinidades y principalmente en el tema de los derechos humanos. Yo claramente en todas las charlas que estoy desarrollando, de verdad los invito a que cada uno en cualquier momentico entre a la página web y chismosee, como coloquialmente decimos acá, mirar, revisar.
frente a esta asociación que ustedes cuentan, y de verdad los felicito, y en cualquier momento los invito de verdad a que revisen y se empapen un poco más sobre este tema tan bonito de nuevas masculinidades. Bueno, continuando ya con este tema, ahora sí entraremos al centro de esta charla, que son los tipos de masculinidades. Bueno, la primera clasificación de masculinidades, de este tipo de nuevas masculinidades, viene siendo la masculinidad hegemónica, ¿sí? Me explico. Las nuevas masculinidades surgen como tal de una alternativa a esta masculinidad hegemónica. Este término de masculinidad hegemónica hace referencia a aquellas conductas de masculinidad dominantes, lo que incluye esos modelos tradicionales de dominio por género, que son basados, que son netamente basados en esa conducta machista. Me explico. Los hombres no lloran, siempre son valientes, nada de femeninos, las niñas no juegan fútbol, en fin, múltiples conductas que vemos tradicionales y que pues ejercen un tipo de conductas dominantes. Entre otras palabras, el tema de masculinidad hegemónica se trata de los valores, de las creencias, de aquellas actitudes, de aquellos mitos, de aquellos estereotipos o incluso conductas que legitiman el poder y la autoridad de los hombres hacia las mujeres, ¿sí? Este tema de nuevas masculinidades es lo que ha dado origen a toda esa organización, tanto política y social, que es basada en la ideología del liderazgo del varón, ¿sí? De ese predominio de la conmoción sobre los demás en su forma de vida, ¿sí? Entonces, como tal, este tema de nuevas masculinidades se basa en el dominio, ¿sí? Un dominio, una conducta tradicionalista. Bueno, siguiendo con el tema, la siguiente clasificación de nuevas masculinidades es la masculinidad subordinada. Este es todo lo contrario a la masculinidad hegemónica. ¿En qué se basa esta masculinidad subordinada? En que ellos se encuentran ausentes, ¿sí? Se trata de aquellos hombres de que no son muy fuertes, de que su capacidad económica no es muy grande, no comparten aquellos rasgos de autocontrol emocional. Ellos pertenecen ciertamente a una minoría, no se identifican claramente con el estereotipo hegemónico que viene siendo el dominante. Entonces, ahora seguimos con otra clasificación que diría yo es el término medio, el huevito calientico, que viene siendo la masculinidad alternativa. Bueno, en el tema de masculinidad alternativa, ellos claramente no desean ejercer ninguna de aquellas conductas que hemos explicado anteriormente. Es decir, la masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada. Es decir, que ellos están dispuestos a analizar y a elegir sus conductas, a caracterizarse, a ejercer nuevas actitudes, ¿sí? Ellos actualmente toman lo bueno de las otras dos clasificaciones de nuevas masculinidades, y pues como tal ellos dicen y establecen que ellos tienen la posibilidad de con quién ellos desean relacionarse, ¿sí? El reconocimiento de que la relación no debe ser netamente violenta. Ellos no les gusta la violencia. Ellos como tal respetan ese derecho a definir su preferencia sexual, en que asumen que los hombres tienen derecho a expresar de la misma forma que las mujeres. O sea, ellos netamente analizan e interpretan qué actitud desean desarrollar. O sea, es el término medio entre las otras dos masculinidades. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, esta clasificación diría yo que es la más evidente, la que vivimos diariamente. Claramente estuve revisando y hablando con ciertas amistades de allá de México y me comentan el machismo es clave, diría yo que es muy evidente
en estas nuevas comunidades. Me explico. ¿Qué es esto del tema del machismo? Es una serie de comportamientos, de estos estereotipos de supremacía masculina, de dominio, de control, cuyas manifestaciones pueden ser muy diversas y pues tienen un impacto diferenciado en las personas con las que claramente ellos se quieren relacionar. Ahí en la diapositiva les quise dar un ejemplo. Como tal, pues ellos pueden llegar a ser muy sutiles, pueden sugerir la comida o la vestimenta de alguien, o en caso muy extremo, pueden forzar a otra persona, pero a través de algún tipo de violencia. Entonces, en este momento de la charla, los invito de verdad a que hagamos una autoevaluación. Bueno, yo de verdad estoy ejerciendo este tipo de conductas y nadie me ha dicho nada. Claramente lo vemos tradicionales en nuestro estereotipo de vida, en nuestra calidad de vida. Entonces, como tal, mi invitación es a que nos autoevaluemos si estamos ejerciendo este tipo de conductas. Quiero hacer otro paréntesis que siempre en estas charlas me parece importante mencionar, de que si de verdad alguna, principalmente a las chicas, se va dirigido esta cierta recomendación. Si alguna de ustedes, chicas, está sufriendo o ha vivido o conoce alguna amiga, algún familiar, bueno, cualquier persona que usted sepa que está sufriendo de violencia de género, es decir, violencia económica, violencia sexual, violencia étnica, o sea, hay muchas clasificaciones en el tema de la violencia de género, pero claramente esto es pertinente llevarlo a cabo con un profesional. Bueno, yo, por ejemplo, yo ejerzo esta área en el derecho penal. Yo soy defensora, o más bien representante de las víctimas en temas de violencia de género. Y ellos me decían, doctora, lo que pasa es de que a veces por miedo a que mi pareja me siga golpeando o por miedo a que qué dirá la sociedad, prefiero quedarme callada. Prefiero seguir aguantándome o porque mis hijos para dónde van. Créanme que el Estado y múltiples personas estamos capacitadas para orientarlas y para llevarlas a restablecer esos derechos que han perdido. Ninguna persona debe pasar por encima de nadie. Ninguna persona puede hacerte sentir menos que nadie. Eso de verdad, ténganlo muy en cuenta, porque podemos estar sufriendo de violencia de género y no nos damos cuenta. Entonces, claramente, es una pequeña recomendación para todos ustedes en que este tipo de nuevas masculinidades, si dejamos nosotros desarrollar este tipo de conductas más, o sea, me explico, a llevarlas a un extremo, claramente podemos ejercer tipos de violencia de género o tipos de violencias intrafamiliares o, bueno, también les dicen violencia doméstica. Entonces, claramente, esto es una invitación a que no nos quedemos callados y acudamos a las entidades pertinentes, ¿sí? Y también, bueno, en una oportunidad me decían, bueno, Dana, pero ¿yo cómo identifico de que estoy ejerciendo este tipo de conductas? Bueno, autoevalúate y revisa en que si estás cometiendo este tipo de conductas, ¿de verdad tú crees que es pertinente seguir ejerciéndolas, estos estereotipos? ¿Tú de verdad consideras pertinente en enseñarle estas conductas a los niños, al futuro de los ciudadanos mexicanos, del país mexicano, y bueno, en mi caso también colombiano o en el mundo en general? ¿De verdad tenemos que seguir con este tipo de conductas? ¿Por qué no buscamos nuevas alternativas y rompemos con estos estereotipos? Entonces, claramente quería darles esta pequeña recomendación o paréntesis. Bueno, la siguiente clasificación, porfa, siguiente diapositiva, viene siendo el micromachismo. Bueno, el tema del micromachismo viene siendo otra clasificación de nuevas masculinidades. El micromachismo es el mecanismo más sutil de dominio.
que es ejercido de los hombres hacia las mujeres. Ellos se caracterizan por no ser abiertamente violentos, ¿sí? Incluso pueden llegar a ser advertidos como aceptables y como esperados. Les doy un ejemplo. En que no tengan en cuenta como tal a la pareja en las decisiones que lleven a implicar, en que ambos lleguen a desarrollar y pues descalifican esas opiniones hacia la mujer, ¿sí? Entonces, este tema, esta clasificación de nuevas masculinidades son mecanismos mucho más sutiles, pero ejercen ese tipo de dominio, de poder hacia la mujer. Listo. La siguiente clasificación. Antes de continuar esta clasificación de micromachismo, yo hablaba con un psicólogo, creo que la semana antepasada, y él me decía, Dana, el micromachismo es uno de los estereotipos que más requiere acudir a un profesional de la salud, que es difícil de lograrlo identificar, pero créanme que con una autoevaluación y de que, bueno, listo, yo estoy identificando estas conductas violentas hacia mi pareja o hacia cualquier mujer, quiero romperlas, quiero mejorar, puedes acudir netamente a un psicólogo. Un psicólogo no es para locos. Si me lo preguntan, yo voy a un psicólogo. ¿Por qué? Porque yo atiendo temas de violencia de género y pues claramente eso me afecta. Yo soy ser humano y claramente me afecta. Y pues los psicólogos claramente son una herramienta, una persona capacitada para orientar y romper o mejorar la calidad de vida, esas emociones que creemos que son adecuadas y que claramente no son las pertinentes en la vida cotidiana. Bueno, la siguiente clasificación que pueden ver ahí en la diapositiva es la masculinidad y la violencia. Bueno, la violencia que ejercen los hombres tiene una triple vertiente. ¿Qué quiere decir de esto triple vertiente? Que puede ser desplegada contra las mujeres, contra otros hombres y contra ellos mismos. La violencia contra las mujeres ha sido legitimada a través de la supremacía de lo masculino hacia lo femenino, ¿sí? Respecto de la violencia hacia otros hombres, es posible decir de que se justifican como tal en el tema del estatus, del nivel del poder. Es decir, de lograr maltratar a quien ellos lleguen a considerar como más débiles, en que no logren defenderse, ya sea de forma física o ya sea de forma verbal. Entonces, esta clasificación es para una triple vertiente. Contra mujeres, contra otros hombres, en contra ellos mismos. Y la otra clasificación, contra ellos mismos, en que ellos ejercen esas conductas, o sea, se autoexigen, pero ejercen ese calificativo de superioridad, de poder. Bueno, la siguiente y última clasificación es la masculinidad y paternidad. Bueno, es muy claro decir de que en múltiples sociedades, ser padre es una forma de lograr afianzar esa masculinidad. Pero ustedes me dirán, bueno, Dana, ¿cómo así? De lograr afianzar esa masculinidad. Bueno, la paternidad, para entender, antes de explicar esta clasificación, la paternidad es una construcción, ¿sí? Sociocultural y que por lo tanto es influida por la forma de esa identidad genética, ese desarrollo que tiene de padre hacia el hijo. En esta clasificación es obviamente el poder, esa autoridad que tiene ese padre hacia el hijo o hija, pero la característica principal de esto es el abuso de esa autoridad como padre que tiene hacia sus hijos, ¿sí? O sea, claramente bueno, yo no soy madre, pero en el caso no, más bien no, porque esto es el tema de masculinidades. En dado caso, como hombre,
ejerce esa autoridad, ese poder, ese abuso que tiene frente a sus hijos. Esta es la clasificación de masculinidad y paternidad. Bueno, entonces recordamos la clasificaciones de las nuevas masculinidades, que viene siendo la primera, la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada, la masculinidad alternativa, el machismo, el micromachismo, la masculinidad y violencia, y esta última que estaba explicando, que es la masculinidad y paternidad. Bueno, entonces terminamos la clasificación de las nuevas masculinidades, y yo claramente en cada charla me gusta dar unas recomendaciones para construir las nuevas masculinidades, para romper con estos esquemas y estos estereotipos de conductas tradicionalistas. ¿Cuáles son? Que ahí las pueden notar ahí en las diapositivas. Comprender, desaprender esas viejas conductas que socialmente le han sido inculcadas, ¿sí? Y un ánimo de ser honesto para comprometerse a replantearse. La siguiente recomendación que les puedo decir es ser firmes en ejercer una convicción de cambio. Y la siguiente, en cambiar esa mentalidad de que alguien tiene que servirme. Claramente en que si seguimos con esa mentalidad de que alguien tiene que servirme, en que yo soy la autoridad, en que yo soy el que ejerzo el poder, yo soy el que mando, yo soy el que proveo aquí la casa y el que mando en todos los factores de la familia o en cualquier estereotipo, en fin, estoy hablando de más, pero como tal, esa mentalidad, ese estereotipo de supremacía, hay que romperlo, hay que acabarlo, ¿sí? Es decir, de afianzar esa convicción de cambio. Claramente, doy otra recomendación frente al tema de nuevas masculinidades a los hombres, principalmente a los hombres, es fomentar esa amistad masculina, pero sin ejercer esa violencia y ese bullying hacia la otra persona, ¿sí? Entonces, esas son mis 3 recomendaciones bases si tú quieres romper con esos esquemas y esos estereotipos de nuevas masculinidades o masculinidad alternativa. Bueno, esta pregunta me la hacen muchísimo, y pues la verdad los invito a que cada uno de forma individual se lo responda. Sin machismo, los hombres y las mujeres serán más felices. Si me lo preguntan a mí, no tengo la menor duda. Claramente el machismo es un instrumento del sistema que genera como tal esa desigualdad entre seres humanos, esa desigualdad entre hombres y mujeres, y también esa desigualdad entre los hombres. Hay un sociólogo muy interesante que se llama Staul Mill, que él decía que el ser humano debería ser como un árbol, ¿sí? Libre para crecer y florecer en toda su potencialidad, pero que gracias al sexismo actúa como aquellas tijeritas que van cortando aquí y allá, y pues van limitando ese crecimiento personal. Claramente, este sociólogo da una recomendación con esta frase muy contundente, ¿sí? Tenemos que romper esos estereotipos de que dicen en que los niños no pueden llorar, que si eres una niña no puedes jugar fútbol, en que los hombres no lloran, en que los hombres no somos femeninos, en fin, múltiples conductas y estereotipos tradicionalistas en la sociedad. Bueno, esta es otra pregunta que los invito claramente a hacerse. Porfa, siguiente diapositiva, que es, ¿qué clase de hombre quieres llegar a ser? ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿Sí? Si bien es cierto en que no existe como tal un modelo ideal para ser un hombre, ¿sí? Las experiencias de vida los hacen diferentes. El reto actual que tiene cada uno es desarticular esas relaciones de poder, esos privilegios, homofobias, ese sexismo, ¿sí? Y así como tal, lograr construir
una relación democrática, una igualdad, una equidad, ejercer ese respeto diferencial, ¿sí? Y pues como tal, ejercer esa armonía a quien nos rodea, ¿sí? Créanme que si nosotros ejercemos, incluimos en nuestra vida el principio de igualdad de todos los seres humanos y el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, créanme que rompemos esos esquemas y esos estereotipos de nuevas masculinidades. Seamos como los árboles, divinos, excelentes para florecer, pero rompamos estas conductas, estos sexismos, estos estereotipos tradicionalistas que no te van a dejar crecer, ni a ti ni a la sociedad. Entonces, para ir concluyendo, la siguiente diapositiva, me encanta esta frase en que todos los seres humanos somos iguales en igualdad y derechos. Claramente, me parece una frase muy contundente en el que de verdad debemos romper con esos esquemas y empezar a ejercer esos principios de igualdad de oportunidades, ¿sí? Empecemos a darle igualdad, sí, igualdad de oportunidades y ese respeto hacia la otra persona. Rompamos esos esquemas e invitemos a los niños, a las niñas y a los adolescentes, perdón, en acabar con esas brechas de violencia de género. Entonces, espero que les haya gustado, traté de ser lo más contundente posible, lo más explícita posible. Estos temas son bastante extensos, pero pues claramente lo podemos desarrollar de una forma pues más resumida posible. Y mi objetivo en estas charlas es autoevaluarnos, ¿sí? De verdad los invito a que cada uno se autoevalúe en que si está ejerciendo este tipo de conductas, bueno, yo quiero empezar a cambiar. ¿Cómo empiezo a cambiar? Desde yo mismo, desde mi casa, empezar a romper con esos esquemas y estos estereotipos. Y cuando veamos en una oportunidad me dijeron, Dana, pero yo siento que mi conducta ya está muy marcada. Yo siento que ya estas conductas es muy tradicional en mí. ¿Qué hago? Mi principal consejo como abogada, como mujer, como persona, acude a un profesional, a un psicólogo. Nadie te va a decir que estás loco, nadie te va a decir en que a usted qué le pasa. No, todos tenemos derecho a acudir a un profesional y créanme que si empezamos a ejercer una igualdad de oportunidades y el respeto hacia la otra persona y una democracia, un estado social de derecho, o sea, una democracia, créanme que podemos llegar muy, muy lejos. Entonces, esta era mi capacitación o charla. Espero que de verdad les haya gustado, que haya sido de su total agrado, que bueno, estos espacios me parecen muy bonitos para concientizar a las personas y bueno, dejar un granito de arena. Entonces, muchísimas gracias. Normalmente en todas las charlas estoy dejando, ¿cómo es? Información no, privilegiada, no, o sea, donde explica de forma más exhaustiva el tema de la violencia, eh, perdón, de las nuevas masculinidades. Estoy con todo el tema de violencia de género. Esta mañana he estado en una audiencia y estoy aún pensando en esto, pero discúlpenme. Entonces ya por el chat les voy a dejar 3 documentos. Uno es un libro muy bonito que especifica y conceptualiza un poco más sobre el tema de nuevas masculinidades. Entonces, de verdad, ojalá que cada uno tenga espacio para leerlo. Los otros 2 PDF son artículos que dan ciertas recomendaciones frente al tema de nuevas masculinidades o masculinidad alternativa. Entonces, ya los estoy enviando al chat para que, pues, si en dado caso alguno quiere profundizar más sobre el tema, pues tiene toda la libertad.
No sé si alguno tenga dudas o quiera dar una recomendación o una vivencia de este tema, o no sé, aún tenemos un poquito de tiempo, tenemos unos 10 minuticos antes de terminar la charla, mientras les voy enviando la información a todos. Cualquiera, uno a uno. O bueno, yo respeto de que la verdad no quieran prender el audio, es totalmente respetable, pero por el chat también puede dar su perspectiva, no hay ningún problema. O sea, el objetivo también es estos espacios en que podamos interactuar y podamos dar nuestro punto de vista del tema de las masculinidades. Claramente es muy respetable en que no estén de acuerdo con este planteamiento del tema de estas conductas, pero pues de eso se trata, de poder decir las cosas sin ejercer violencia, sin groserías. Entonces, tenemos 10 minuticos, ya los envié los 3 documentos al chat para que pues algunos, si en dado caso quiera profundizar más sobre el tema, pues ahí está. No sé si alguno tenga alguna duda, alguna inquietud. Tenemos 10 minutos. Terminé antes de tiempo. Ay, no, al menos uno. He tenido otros grupos que participan, que bueno, dan su vivencia. Este ha sido el primer grupo que ha sido callado. No, 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 rompamos con esto. Tranquilos, nadie lo va a juzgar, nadie le va a decir, no sé, cualquier palabra, no sé, no sé. Estos son espacios muy bonitos para interactuar, para conocernos. Entonces, no sé si alguno quiera participar. Claro, Fernando, sigue, con Hola gusto. Dana, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Agradezco primero que nada la plática. Creo que es muy cierto que la masculinidad a veces no lo hacemos de manera consciente y ya son arraigadas desde nuestros padres o abuelos sus formas de pensar y cómo tratar a la mujer. Exacto. Eh, pues ahorita mi papá y mi mamá creo que me han hecho grandes cambios. Ahorita me di cuenta de que no es lo mismo cómo trato a mi familia como trato a mis amigas, porque creo que a veces sí uso más la masculinidad con mi familia sobre mucha protección o en formas de que ellas no deben de hacer tales cosas porque es para hombres, cosas así. Sí, Entonces creo que sí hay un poco de cambios que tengo que hacer hacia mi familia para dar la igualdad que se necesita, ¿no? exacto, Y exacto. pues muchas gracias, Dana. No, de verdad, muchas gracias a ti, Fernando, por participar. Y bueno, me alegra de verdad que hayas, con este pequeño espacio, te hayas autoevaluado, ¿sí? Es normal. O sea, es normal de que uno venga de una enseñanza, de una crianza, donde el patriarcado se lleva a cabo en las familias. Es muy normal, ¿sí? Mis abuelos son así, mis abuelos son así. Pero si ustedes me lo preguntan, ¿cómo puedo llevar a cabo con personas que ya vienen tan ejerciendo esta clasificación de nuevas masculinidades o de patriarcado, por así decirlo, de ejercicio del poder o de abuso de esa autoridad? Claramente es, bueno, autoevaluarte. Bueno, abuelito, en mi caso, voy a hablar en mi caso. Bueno, abuelito, yo estoy notando estas conductas machistas. Yo sé que tú fuiste enseñado por esto, pero un amigo me recomendó en hacer ejercicios muy pequeños, son bobos, pero créanme que sirven para romper con estas conductas. Él me decía, Dana, en una hoja poner por semana en la nevera o en un espacio donde la familia esté pendiente, en que cuando veas en que estás ejerciendo esa conducta, ese estereotipo de superioridad, de machismo, por así decirlo, y bueno, de todas las clasificaciones que les he explicado,
poner una rayita. Y al final de la semana, ese tipo de conductas. Puede ser, ustedes me dirán, pero qué cosa tan ridícula, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, puede ser muy sencilla, pero claramente si vemos en que si lo llevamos a cabo, podemos romper con estos esquemas y con estos estereotipos. En las lecturas que les acabé de enviar, hay muchas más que explican cómo romper con estos esquemas, o sea, hay múltiples sociólogos y psicólogos que hablan sobre estos temas de nuevas masculinidades y invitan y explican y dan tips, por así decirlo, para autoevaluarnos y, bueno, buscar nuevas estrategias de cambio en el tema de masculinidad. Permítanme un segundo que veo que alguien escribió en el grupo. Exacto, exacto, Susana. Son muy parecidas, pero cada una como tal ejerce como ciertas diferencias. Me explico. En el tema de masculinidad hegemónica como tal, esa conducta es dominante, ¿sí? Que lo incluye en esos modelos tradicionalistas de género, ¿sí? Esa masculinidad hegemónica está organizado por aquellas políticas y por aquella estructura social en el cual lidera el varón, el predominio de posesión, ¿sí? Esa es la masculinidad hegemónica. Permíteme, ¿cuál fue la otra que preguntaste? Bueno, el machismo, sí, el machismo es muy parecido a la hegemónica, ¿sí? El machismo como tal es una serie de comportamientos, de estereotipos de supremacía masculina, de dominio y de control, ¿sí? Y que pueden ser muy diversos y que ellos ejercen ahí violencia. Esa es la diferencia entre machismo y masculinidad hegemónica. El machismo ejerce violencia, ¿sí? Pueden llegar a ser sutiles, pero cuando están afectando esa conducta o esa opinión o su integridad personal, ejercen violencia porque se ven atacados, se ven alterados frente a aquella opinión o conducta de la mujer, en este caso en el tema de machismo, ¿sí? Y pues en el de violencia, en la otra clasificación de violencia, bueno, en este es el tema, creo que te faltó poner masculinidad y violencia. En este tema de masculinidad y violencia, que viene siendo la otra clasificación de nuevas masculinidades, tiene una triple vertiente, que era lo que estaba explicando anteriormente, que es desplegada hacia las mujeres, hacia otros hombres. Creo que se trabó el internet, ya. En como tal, la masculinidad y la violencia es ejercida, una triple vertiente, es decir, contra las mujeres, contra otros hombres, incluso contra ellos mismos, ¿sí? Entonces, ejercen ese tipo de superioridad, pero cada una tiene su particularidad y diferencia. Sí son muy parecidas, pero pues, Susana, en el caso que tú escribiste, son distintas. Pero lo importante, como he dicho a lo largo de la charla, es autoevaluarnos. Bueno, yo estoy ejerciendo este tipo de conductas, romper con estos esquemas, ¿sí? Ejercer lo que yo les estaba explicando y, bueno, la recomendación que les di. Cambiar con esa mentalidad de que alguien tiene que servirme, ¿sí? En que tenemos que ser firmes con esa convicción de cambio y como tal también desaprender esas viejas conductas que socialmente nos han sido inculcadas en la sociedad y en la familia. Entonces, esa es mi invitación. Y pues seamos, como decía uno de los sociólogos, claramente a mí me encanta muchísimo leer mucho ese sociólogo, es Saul Mill, que seamos como el árbol, libre para crecer y florecer en toda su potencialidad. Y no permitamos
en que el machismo, no permitamos que el micromachismo, el sexismo y toda la clasificación de patriarcado como tal no permitan ese crecimiento personal, ese florecimiento que cada persona tiene. Esa es más que todo mi invitación a todos ustedes, a 50 personas que están aquí. Esa es mi invitación. Rompamos con esos esquemas, con esos estereotipos y pues, no sé, siempre considero pertinente en que podemos enseñar a los niños y a las niñas y a los adolescentes en que, oye, tú no tienes que ejercer este tipo de conductas, no los tienes que ejercer, no te lleva para ningún lado, porque si llegamos a permitir en que nuestros niños o incluso tú ejerza este tipo de conductas, puedes llegar a ejercer una violencia de género o una violencia doméstica, como le dicen allá en México, o violencia intrafamiliar. O sea, claramente esto tiene unas consecuencias si dejamos llevar a cabo estos estereotipos, estas conductas que han sido tradicionalistas pues a lo largo de la vida. No sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta. Tenemos 5 minuticos. Tenemos 5 minuticos para ir pues cerrando esta charla el día de hoy. No sé si alguno quiera comentar o decir algo. Menos otra personita que participe y bueno, ya vamos entonces terminando. Dale, Rubén, con gusto, participa. Dale, con gusto. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Bueno, pues nada más como usted lo menciona, a veces incluso nos olvidamos de esta parte también de que debido al machismo no, no es feliz ni siquiera la persona que lo ejerce. Y le pongo el ejemplo, por ejemplo, mi abuelito igual pues es muy, muy a la antigua pues, e incluso debido a ese como machismo que usted dice, es así como que es que el hombre no muestra sentimientos, ¿no? El hombre no llora. Y entonces yo veo que a veces tiene como muchas cosas que quisiera compartir, pero por lo mismo veo que le cuesta incluso expresarse y pues ni siquiera él logra esa plenitud, ¿no? Se autoencajona y pues ni siquiera él es feliz como tal. Exacto, exacto, porque él claramente se está preocupando en más en cómo se siente que en vez en lo que está llegando a afectar a esa sociedad o incluso a las familias. Claramente lo podemos ver muchísimo a nuestros abuelos y pues si los padres o no sé si aquí haya padres que tengan pues esa enseñanza de niños en que debemos ejercer este tipo de conductas, pues, o sea, claramente es entendible. ¿Cómo así que llegue un momento a otro una persona y me cambie mi perspectiva de vida o que, o sea, eso está mal, ese tipo de conductas donde claramente a mí me enseñaron eso, pero de eso se trata la vida, en reconocer cuáles son los errores y de esos errores sacar lo bueno, florecer, ejercer el cambio, ¿sí? Reconocer claramente el error que uno está cometiendo, ¿sí? Ese es mi objetivo en estos espacios, en estas charlas. Y pues obviamente principalmente más es que todos los hombres y pues referente al tema de las mujeres, si me lo preguntan, es bueno, si yo estoy notando en que mi pareja o cualquier persona está ejerciendo contra mí violencia de género o violencia doméstica o cualquier tipo de violencia, de verdad, no se queden calladas y acudan a la autoridad. Ustedes valen muchísimo, mujeres, ustedes valen muchísimo para que, con todo el respeto de los hombres que están aquí presentes, no estoy diciendo en que ustedes sean así, pero que debido a una cierta clasificación de hombres, se han tenido ciertas, ¿cómo por decirlo así? Autoridad o, ¿cómo digo? Se me olvidó la palabra. Ay, como, bueno, mientras recuerdo la palabra en que, oiga, yo soy el que llevo las cosas a la casa, yo soy la autoridad, yo soy el que mando, usted tiene que seguir con lo que yo diga. O sea, tú vales muchísimo, mujeres. Usted vale mucho para que venga otra persona
y te viole y te violente más que todo tu integridad, tanto física como moral o psicológica. Me encantan mucho porque nos permiten identificar, nos permiten autoevaluarnos y bueno, decir, yo quiero ejercer un cambio. Bueno, yo cometo este tipo de ser mexicanos, las masculinidades. Aquí en Colombia estamos totalmente atrasados en el tema de violencia de género. No muchísimo, pero me parece muy bonito muchas cosas que ustedes como mexicanos tienen. Claramente, como yo les decía a un comienzo, yo soy investigadora en el tema de la violencia obstétrica. Ustedes tienen una legislación espectacular en el tema de la violencia obstétrica. ¿Cómo es amparada la mujer? Ustedes me preguntan, bueno, espera, stand-by. ¿Qué es eso de violencia de género, de violencia obstétrica? La violencia obstétrica quiere decir en que es el profesional el que ejerce esa autoridad, ese dominio, ese patriarcado, y que esa mujer en estado de para ejercer sus derechos fundamentales.